Bien, pues continuamos en su programa Radio Club TV, amigos de la batalla de la fe, y en este momento estamos en su sesión Hablemos en Familia. Hoy queremos hablar de un tema, diríamos quizá no muy común, y a lo mejor ustedes entenderán y qué tiene que ver eso, porque usualmente siempre nosotros los temas los enfocamos desde el punto de vista bíblico. Pero este tema que nosotros vamos a tratar hoy, yo quiero tratar hoy el tema de cómo un niño con alguna discapacidad altera el entorno de la familia. Y usted dirá, bueno, y hermana, ¿y qué tiene que ver eso con la Biblia? Pero claro, si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos a la hija de Jairo cómo ésta encarecidamente le pidió al Señor Jesucristo que sanara a su hija que casi moría. Vemos a la viuda de Naín cómo le pidió al Señor que resucitara a su hijo. Pero también nosotros vemos y hemos visto y hemos leído cómo María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, estuvo al pie de la cruz cuando éste fue crucificado y cómo ella en su corazón sufrió cada una de las situaciones que le pasaban a sus hijos. Y si nosotros vamos y vemos en los versículos de estos ejemplos en Lucas 8:40, donde habla de la hija de Jairo, no estábamos ahí, pero me imagino cómo sufría ese padre. Nos imaginamos cómo la viuda de Naín lloró de corazón a su hijo, porque son situaciones, señores, hasta cierto punto que le dan de lleno a una familia. Y hoy yo no quiero hablar de los trastornos en sí, yo no voy a definir porque son diferentes trastornos, quizá lo mencionemos para que conozcamos de qué estamos hablando, pero yo lo que quiero hablar en sí es cómo este trastorno distorsiona el sistema familiar. Hermana, ¿se distorsiona? Claro que se distorsiona. ¿Cuáles pudieran ser esos trastornos que pudieran padecer nuestros hijos? Pues nosotros pudiéramos empezar por lo que nosotros llamamos los trastornos generalizados del desarrollo. Dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, nosotros tenemos los TEA o los trastornos del espectro autista, que hoy ustedes dirán, wow, pero, ejemplo, nosotras las personas que tenemos un poco más de edad decimos, pero yo no veía tanto muchachito autista cuando yo era pequeña. En mi contorno, en mi entorno social, yo no veía tantos niños como hoy. Y hoy es como una pandemia, pudiéramos decir, de niños autistas. Bueno, nosotros las personas que trabajamos en esta área, pues pudiéramos tener una teoría. Pudiera ser que sí existían los niños, pero que a lo mejor no se habían diagnosticado. Pero también nosotros vemos en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, hay de aquella que paran en los últimos días. Es decir, nosotros estamos viendo cosas que nosotros no hemos visto. No porque esto sea un castigo, señores, porque los hijos, aclaramos, nunca, jamás de los jamases, los hijos son un castigo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Véase ustedes que cuando el Señor desterró a Adán y a Eva del huerto del Edén, Él le quitó muchos beneficios que ellos tenían allá, pero nunca jamás retiró de ellos ese beneficio de poder ser padre. Entonces, eso es una bendición de Dios. Ser padre es una bendición de Dios. Tener el niño con una condición es una bendición de Dios. Pero vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Este niño distorsiona el entorno de la familia. Vuelvo y repito, no porque sea una carga, sino porque es algo diferente que tenemos en casa. Es algo anormal. Y recuerde que yo siempre defino, no porque es una definición mía, sino porque es la definición que se tiene para el término anormal, que anormal es todo lo que se sale de la media. Entonces, ya cuando un niño tiene comportamientos que se salen de la media, pues nosotros pudiéramos decir que tenemos un niño anormal. No, vuelvo y le repito, porque tiene problema mental ni mucho menos, porque se sale de la media. Entonces, dentro de estas discapacidades o trastornos, pues pudiéramos encontrar, como ya le dije, el trastorno generalizado del desarrollo, que son los famosos TEA, los famosos trastornos del espectro autista. Pudiéramos tener un niño con un déficit de atención con hiperactividad, pudiéramos tener un niño con un leve retraso, pudiéramos tener un niño en depresión. Y usted diría, un niño, sí, los niños generan ansiedad y generan depresión. Pudiéramos tener un adolescente
que está en depresión, está en ansiedad. Entonces, todas esas situaciones alteran el sistema familiar. ¿Cómo lo alteran? ¿Cómo lo afectan el sistema familiar? Primero, lo afecta desde el punto de vista de cómo los padres reaccionan emocionalmente ante este evento. Y pudiéramos decir y pudiéramos llamarle a este proceso duelo. Hermana, pero a mí no se me murió nadie, al contrario, me nació un hijo. Sí, hermanos, pero le nació un hijo o tienen un hijo o fue desarrollando, porque en momentos, ejemplo, el trastorno del espectro autista es un trastorno que todavía no se ha identificado en la barriguita, diferente al síndrome de Down. Por ejemplo, un niño con un síndrome de Down le hacen algo que se llama amniocentesis, es decir, le toman parte del líquido amniótico y ahí se da cuenta si usted va a tener un niño síndrome de Down. Pero en el caso del trastorno del espectro autista, no. Es un trastorno que se va identificando a partir de los 6, 7, 8 meses, cuando se supone que el niño tiene que empezar a interactuar con su entorno y el niño no lo hace. Entonces, muchos de ellos no se identifican desde temprano. Entonces, cuando el padre identifica esta situación, es un shock para el padre. Hace duelo. ¿Por qué duelo? Porque él perdió ese hijo que esperaba contar. No perdió el hijo, perdió, diríamos, esa oportunidad de interactuar de ese hijo que esperaba con tantas ansias y así sucesivamente. Entonces ahora va a tener que lidiar con esta situación. Por lo tanto, la primera reacción de los padres es una reacción de duelo. Y dentro del duelo hay un periodo en el duelo, luego del choque, es la negación. El padre se niega. No. No, eso fue que mi tío habló tarde. O mi primo habló tarde. Él va a hablar después. Es que todos los niños no se desarrollan igual. Esto es negación. El padre está negado ante el evento y no quiere aceptar la realidad. ¿Qué le puedo ir diciendo que pasa en esa situación? Inmediatamente le voy a dar las causas que originan, pero también le voy a decir qué puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Que usted retarde la ayuda para su hijo, porque al usted estar negado, usted está retardando la ayuda que usted le puede brindar a su hijo. Y en neurociencia se dice que de 0 a 5 años y 11 meses, el cerebrito de ese bebé está plástico. Todo lo que usted pueda hacer en ese cerebro tiene más efecto que cuando usted lo deja, cuando el muchachito ya tiene algunos 12 o 13 años. Aunque el cerebro siempre se puede regenerar, pero ya es más difícil. Entonces, mientras más temprano aceptemos esta realidad, mucho mejor. Entonces, primero duelo. Dentro de duelo, el shock, la negación. La negación, ya le dije, es esta parte de aceptar. Otra situación que causa en el sistema familiar es hasta cierto punto la coherencia entre los padres con relación al cuidado y a la educación de este niño. Hay mucha dificultad en hogares donde hay niños que tienen una situación o un trastorno del neurodesarrollo. Señores, aunque ustedes no lo crean, hay hasta divorcios en los padres, porque recuerden que nosotros hemos hablado aquí que si no hay una unificación en el subsistema parental, posiblemente se deteriore el subsistema conyugal. Entonces, ¿qué ocurre? Hay padres que sí aceptan la realidad, pero hay otro padre, es decir, una madre que puede aceptar la realidad. Usualmente puedo decir, porque lo vivo en consulta, que lo que aceptan más fácil la realidad son los padres. Las madres se les cuesta un poquito más aceptar la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una madre que apapacha, tenemos una madre que consiente, tenemos una madre que ese niñito es intocable porque es el niñito enfermito de la familia. Tenemos un padre que quiere corregir, pero tenemos una madre que no permite que le toquen a ese niño porque ese niño es enfermo. Entonces tenemos una familia, como nosotros le llamamos, una familia sintomática. La familia sintomática es aquella familia que vive el síntoma de manera general de un miembro de la familia. Esto puede originar esta situación.
Otra situación que pudiera generar el tener un miembro con algún trastorno, con alguna situación a nivel ya sea biológico o conductual, emocional, pudiera ser también que esto repercuta en los demás miembros de la familia, sobre todo en el subsistema fraterno, es decir, entre los hermanos. Pero ¿y cómo puede ser eso? Sencillo. Yo puedo retirar, y se da mucho el caso, de que yo retire la atención del niño que supuestamente es normal para volcar toda mi atención en el niño que tiene una discapacidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se han dado caso de que el niño que no tiene ninguna dificultad dice, bueno, pero si la forma de yo llamar la atención de mis padres es que yo tengo que estar enfermo, pues yo voy a estar enfermo para yo llamar la atención de mi padre, porque yo veo que mi hermanito que tiene una condición, a ese hermanito se le dedica todo el tiempo, a ese hermanito es intocable, ese hermanito es el que ha volcado la atención de todo el sistema, pues yo me voy a enfermar. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de que tenemos un niño que usted lo lleva a terapia, que usted tiene, que quizás lo lleva al médico y el muchachito no tiene nada, porque el muchachito lo que está es reclamando su tiempo, el tiempo que era de él, su parte que era de él, que fue hasta cierto punto dividida, no de manera ecuánime, sino dividida, es decir, la balanza se fue para un lado. ¿Qué otra situación también pudiera generar esto en el sistema familiar? Que usted, estoy todavía en el subsistema fraterno, que el subsistema fraterno, recuerden que es el que está formado por los hermanos, que usted, ese hermano, ya sea mayor o ya sea menor, tenga que estar al cuidado de ese hermanito. Mira que tú no puedes permitir que él se caiga, tú tienes que cuidarlo. Mira, esa es tu responsabilidad. Mira, si tu hermano le pasa algo, ya tú sabes lo que te va a esperar a ti. Entonces, volcamos la responsabilidad en un niño que quizás, o quizás no, voy a asegurar que emocionalmente y físicamente no está preparado para esa responsabilidad. A ese hijo nosotros le llamamos el hijo parental. El hijo parental es el hijo que toma responsabilidad de adulto sin, hasta cierto punto, tener todavía la experiencia. ¿Y qué consecuencia tiene esto en ese niño? Muchísimas. Primero, él no está preparado para esto. Segundo, usted le está dando una responsabilidad que él no tiene. Entonces, tercero, usted está y se ha visto caso de que una persona dice, no, es que yo de pequeñito pasé el tiempo cuidando a mis hermanos. Yo ahora de adulto, este tiempo es mío, este tiempo libre, yo no quiero compromiso, yo no quiero compromiso con hijos, yo no quiero compromiso con esposo, yo no quiero compromiso con casa, porque toda mi vida de pequeñito yo pasé cuidando a mi hermanito que tenía una situación, percatándome de que mi hermanito no se golpee, percatándome de que mi hermanito no se caiga, y yo tenía esa carga, y ahora que yo estoy grande y no tengo a mi hermanito al lado, ¿cómo va a ser que yo voy a volver a meterme a esa esclavitud? Entonces, estamos hasta cierto punto anidando en el corazón de ese niño o de esa niña, ¿verdad? Que cuando sea adulta no le interese cumplir con parte del ciclo de la familia. El ciclo de la familia es que usted crece, de la vida usted crece, usted se multiplica y bueno, vamos a decir que muere, ¿verdad? Pero en la familia obligatoriamente diríamos, hasta cierto punto es bíblico. Usted tiene que formar una familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que este niño se canse antes de tiempo. Esa es una de las consecuencias. Estamos hablando de la consecuencia a nivel de los padres. Hablamos de las consecuencias a nivel de los hijos. Pero dígame usted, consecuencias a nivel del subsistema conyugal, es decir, el que está formado por los esposos, ¿creen ustedes que trae consecuencia? Y yo sé que muchas personas que están viviendo esta situación y me están escuchando por cualquiera de los medios que nos estén escuchando, pudieran decir, claro que sí, que en el sistema conyugal trae consecuencia. Dentro de las consecuencias que trae en el sistema conyugal
es que muchas veces la parte de pareja, es decir, esa coinonía que deberían de tener las parejas, se pierde. ¿Por qué se pierde? Se pierde porque se está exclusivamente al cuidado de esos niños que tienen esa situación. Y se convierten, como nosotros decimos en terapia de familia, un término muy jocoso, pero es el término que se utiliza, en padres helicópteros. Los padres helicópteros son aquellos padres que están todo el tiempo alrededor de ese pequeñito. Toda su atención está alrededor de ese pequeñito. Y se olvidan en su totalidad de que son esposos. Y esto puede ocurrir en cualquiera de los dos sexos. Ustedes quizá dirían, bueno, pero mayormente ocurre en el caso de las madres, porque las madres somos las que más nos dedicamos a los hijos. No, esto puede ocurrir tanto en el caso del esposo como en el caso de la esposa. Es decir, que se vuelque esta situación. Pero también mire qué pasa, mi hermano. A veces no es provocado, a veces que es una realidad. Es que el ayudar, y yo sé que las hermanas, los amigos, las personas que me están escuchando y tienen esta situación en su casa van a corroborar conmigo, es agotador trabajar con un niño con una discapacidad, sobre todo, mi amado, mi amada, mi amigo, con un niño que tenga un trastorno del espectro autista o con un niño que tenga un trastorno de déficit de atención. Todo lo que se sale de la media es difícil, pero le estoy hablando de estos niños porque sus síntomas son más marcados como para distorsionar el sistema familiar. ¿Por qué? Porque, ejemplo, un niño autista, usted tiene que estar al cuidado 24/7 de ese muchachito y sobre todo más si usted estos muchachitos, estos niños, no le da una atención desde temprano, como yo he visto personas. Ay, pero madres que me dicen cuando van con los niñitos grandes, ay, pero es que yo lo veía que él estaba muy chiquito y yo veía que él no se sabía defender y yo estaba esperando que él creciera y no lo inscriben en la escuela, no reciben tratamiento, ni mucho menos. Entonces, es agotador. El cuidador, como nosotros le llamamos, es agotador. Por eso es que se sugiere que estos padres que tienen estos niños dentro de su sistema reciban ayuda terapéutica, reciban ayuda en sus congregaciones, reciban consejos pastorales de cómo se puede, como diríamos, cómo se puede armonizar este sistema familiar, porque este sistema familiar tiene distorsiones con este niño en casa. Ya casi finalizando, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Qué yo puedo hacer si tengo este niño en casa? Lo primero, mi amada, mi amado, acepte la situación. Ningún padre quiere que su niño venga con una situación neurológica o con cualquier otro tipo de trastorno. Acéptelo. Mientras más temprano usted lo acepte, mucho mejor, tanto para usted, para su familia, pero sobre todo para esa criatura. Por lo que le acabo de decir, mientras más temprano ese niñito reciba asistencia, más funcionalidad habrá en su entorno familiar. ¿Por qué? Porque usted va a recibir las estrategias para usted poder trabajar ese niño. Pero además, ese niño se lo va a tratar un especialista. Usualmente los especialistas que trabajan este tipo de niños son los neurólogos, son los psicólogos. Va a depender porque otros niños tienen, nosotros le llamamos comorbilidad, es decir, tienen secuelas o pudiéramos decir que hay otras consecuencias producto de esa situación. Entonces ya hay otros especialistas que van a tratar a ese niño. Entonces lo ideal, mi amado, mi amada, es que usted busque orientación. Busque orientación en su congregación, siempre en su congregación hay personas que tienen experiencia, siempre en su congregación hay un lugar donde hay consejería
Esto le estoy hablando si usted es una persona que se congrega, porque yo sé que este programa lo escuchan muchas personas. Si usted no es una persona que asiste a una iglesia, busque ayuda, porque mientras más temprano, mucho mejor. El cerebro tiene una condición que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad, dicen los científicos, que se da hasta los 90 años de edad si su cerebro está sano. Pero mientras más a menor edad, más plástico es el cerebro. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que cualquier terapia, cualquier ayuda que su niño vaya a recibir, la va a poder introyectar, la va a poder asimilar de manera más fácil. Entonces, busque asistencia en su entorno. Condicione su hogar para que usted sepa que en su hogar hay un niño con una discapacidad. Mire, yo en ningún momento le estoy hablando a un niño con una deficiencia mental, porque muchos de estos niños no tienen ninguna deficiencia mental, ¿eh? Ejemplo, un niño que tiene un trastorno del espectro autista en un grado 1, no es un niño que tiene una deficiencia mental, ni siquiera en un grado 2, no es un niño que tiene una deficiencia mental. Va a necesitar ayuda de su entorno, pero no tiene deficiencia mental. Un niño con un trastorno de déficit de atención, eso no es una deficiencia mental, eso son partes de su cerebro que no están funcionando de manera correcta, pero no son deficientes mentales, no son loquitos como nosotros le decimos comúnmente, no, son niños los cuales si usted le presta ayuda, si usted le da su espacio, diríamos, de terapia, de medicación, son niños funcionales. Son niños que pueden interactuar y si su niño interactúa de manera eficiente, su familia va a interactuar de manera eficiente. Porque en familia hay un término que se llama circularidad. La circularidad lo que me quiere decir a mí es que lo que afecta un miembro de una familia afecta el otro miembro de la familia. Es decir, lo que afecta al miembro A repercute en el miembro B y lo que repercute en el miembro B es como un boomerang, vuelve al miembro A. Entonces, eso significa que si yo agarro mi muchachito, lo primero es que lo acepto. Acepto, sí, es verdad. Mi muchachito tiene una deficiencia, déjame yo ver qué es lo que yo voy a hacer. No es de que, ay no, pero que el primito de él habló y se ponen a buscar gente por allá atrás. Pero yo me acuerdo que él tenía un primo segundo, un tatarabuelo que habló tarde, que interactuó tarde. Eso que mi muchachito va a hablar tarde pudiera ser verdad, pudiera ser verdad. Pero miren, los trastornos se identifican, hay hitos, es decir, hay pasos del desarrollo. Si ya usted ve que su muchachito se está yendo 6 meses, vamos a suponer que si al año el muchachito tiene que hacer algo y es 1 año y 6 meses y ese niño no ha hecho eso, usted puede decir que ahí hay un retraso. Entonces, vamos a trabajar eso, vamos a sanar la familia. El Señor quiere familias sanas, el Señor quiere que interactuemos y siempre le he dicho, familias sanas no son familias perfectas, familias sanas son aquellas familias que tienen situaciones y la aceptan. Si es que vamos a identificar si en mi familia hay un miembro que necesita ayuda especial, ya ustedes vieron. Hay muchísimos especialistas aquí en La Romana, habemos muchísimas personas que trabajamos en Santo Domingo. Ya es algo a la que la población médica y psicológica se ha preparado. Busque la ayuda, trabaje con su sistema, que usted tenga una familia, porque el Señor nos dio la familia para que vivamos en familia, para que vivamos cómodos, para que disfrutemos estar en el seno de nuestra familia. Esa es la familia que el Señor quiere para nosotros. El Señor no quiere una familia que sea una tortura, no quiere una familia donde papá y mamá se estén matando, donde haya un niño preferido. No, 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 no. El Señor quiere que todos seamos iguales. Así es que vamos a identificar si en nuestra familia tenemos ese miembro para prestarle la ayuda. Él se lo va a agradecer y también su sistema familiar se lo va a agradecer. Así es que vamos a trabajar esa parte para que vivamos felices y en paz. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos bien. A libertad nos llamó Dios, dice la palabra. Yo quiero orar por aquella familia. Al principio oramos por algo similar, pero yo quiero orar para que el Señor le dé discernimiento.
para que si en este momento hay un miembro de la familia que está distorsionando el sistema. Se escucha feo, mi hermano, usted diría distorsionando. Distorsionar significa como que tiene problemas, no, pero hay una distorsión. Vamos a orar por esas personas. Amante Dios, que moras en las alturas, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, porque me ayudaste, Señor, a ser portadora de esta palabra, para que mis hermanos, Padre Santo, puedan discernir si en su sistema tienen una situación como esta. Padre, yo te pido que ilumine sus pensamientos, que ilumine, Señor, sus tomas de decisiones. Padre, que ellos puedan identificar si tienen algún hijo con esta situación. Pero no solamente que puedan identificar, Señor, que tú les dé la sabiduría, Padre, para que ellos puedan aplicar las estrategias y puedan buscar la ayuda necesaria. Señor, yo sé que tú estás en estos hogares, tú estás ahí. Son ellos muchas veces que no recurren a ti. Señor, ábrele el entendimiento, ayúdalo, guía, guárdalo. Dale la sabiduría, Señor. Te pido por el cerebro de cada uno de estos niños. Ellos nacieron así, pero para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, tú puedes, Señor, cambiar cualquier diagnóstico que le hayan dado a estos padres. Tú puedes, Padre Santo, porque tuya es la voluntad. Tú puedes cambiar, Señor. Tú puedes, tú puedes. Yo sé que tú puedes. Te damos gracias, gracias por este momento. Gracias por cada padre, Señor, que tiene sus hijos y tú le das la sabiduría. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y estaremos aquí en una próxima entrega. Bendiciones para todos.